Aleluya. Bien, vamos entonces a la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Amén. En esta oportunidad vengo con algo un poquito complicado. Vengo con varias palabras, tanto griegas como latinas, y quiero compartir una pregunta que muchos se hacen, pero que pocos pueden responder a ella. El título de la enseñanza del día de hoy en español se va a llamar La propia existencia de Dios. La propia existencia de Dios. Amén. Título, a los que están copiando, título, La propia existencia de Dios. Y me voy a basar una palabra latín que se dice aceidad, termina en D y con S, aceidad. Aceidad, la propia existencia de Dios. ¿Alguien de pronto ha escuchado, ha leído, ha estudiado qué es aceidad? ¿Alguien lo ha leído? No. De pronto sí, de pronto no, ¿cierto? Ok, hoy voy a traer una enseñanza muy complicada, pero también deseo que al desarrollar todo el material, usted tenga claro el concepto. ¿Cuál es la pregunta que todos nos hacemos y que es muy difícil de responder? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién lo hizo? Dios. Esa no es la pregunta. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos un comienzo? ¿Y por qué ustedes les preguntan cristiano? Yo creo que no había ningún cristiano sobre la faz de la tierra que le pregunten, pero bueno, ¿quién hizo a Dios? ¿Usted qué responde? Les quiero escuchar, por favor, quiero escuchar rápidamente 2, 3, que digan, cuando me han preguntado o cuando yo me he hecho esa pregunta, mi respuesta es esta. ¿Quién se atreve y me dice? Siempre ha existido. Siempre ha existido y siempre existirá. ¿Pero quién lo hizo? Nunca. Él mismo se hizo. Pin, se puso la varita mágica él mismo y pum, me hago. ¿Sí? Eso está bueno. No, es que cuando usted está hablando con alguien, usted siempre le van a insistir, pero ¿quién hizo a Dios? ¿Pero quién hizo a Dios? ¿Cierto? ¿Alguien? ¿Algún otro? Él se hizo a sí mismo. Oye, escuche muy bien lo que están diciendo. Él se hizo a sí mismo. O sea que hubo un día que Dios no existió, hasta que Él no se hizo. Escuche. Es que es buena la pregunta. Y es complicada. Por aquí me dijeron que Él siempre ha existido. Sí, es que esto es bueno porque eso es lo que nosotros pensamos y muchos piensan. Allá atrás me están diciendo que Él se hizo a sí mismo. O sea que existió un día por allá en la eternidad en que Dios no existía hasta que Él no se hizo. Él se hizo y empezó a existir. O sea que antes que Él no se hiciera... Por eso, pero si Él se hizo a sí mismo, no tiene sentido. Cuando Él empezó a existir, o sea que hubo un tiempo que no existió. Claro, es que tiene lógica. Es que no, está bueno. Está bueno porque eso es lo que todos responden. Decimos y nos contradecimos. Sí, mire. Lo que pasa es que esa es nuestra respuesta. Nosotros decimos, es que Dios no lo hizo nadie, pero Él se hizo a sí mismo. ¿Sí ven lo que estás diciendo? Él no lo hizo nadie, pero Él se hizo a sí mismo y todo empezó a existir. O sea que
Él no lo hizo nadie. Ah, entonces no tuvo principio. Pero Él se hizo a sí mismo. Ah, entonces tuvo un principio. Entonces, mire lo que estamos respondiendo, pero mire que nosotros mismos nos estamos contradiciendo. Entonces el oyente siempre dice, entonces ¿quién hizo a Dios? No es que Dios no lo hizo nadie. Por eso, pero es que Dios empezó a existir cuando Él mismo se hizo. Pero hubo un tiempo en que Dios no existió, y cuando Dios no existió, ¿cómo era el mundo? ¿Cómo eran las cosas? O sea, hay que tener claridad de lo que estoy respondiendo, porque yo creo que un 90% de los cristianos piensan así. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? No se sabe. No se sabe. La respuesta no se sabe. O sea, él tiene claro, no se sabe. Otros dicen, Él existió siempre. Otros dicen, Él mismo se creó. Son diferentes conceptos que tenemos, pero que no podemos llegar a la claridad, ni podemos explicar a cabalidad referente a este tema o a esta pregunta. ¿Sí o no? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién hizo a Dios? Hay que colocar la palabra principio para Dios. Principio. Dios tuvo un principio. Dios tuvo un principio. Después de ese principio comenzó otro principio que es de nosotros. Listo. O sea que Dios tuvo un principio. O sea que antes que ese principio existiera, no existía. Dios tuvo que tener un principio. Dios tuvo que tener un principio. Ese es otro concepto. ¿Cierto? Dios es el principio de todas las cosas. Eso es pero del mismo, de las cosas lo que vemos, sí, Él es el principio, pero del mismo, de todas las cosas. Alfa y omega, en griego, principio y fin. Alfa y omega, principio. Dios es una filosofía, como está diciendo el hermano. Amén. Y otro hermano dijo, yo solamente sé que nada sé. Amén. Excelente. Vamos a pasar entonces, y tomé como referencia Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega. La palabra alfa y omega alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Principio y fin. Está dando a entender entonces de que Él es la existencia de siempre y Él siempre va a existir, y que al final de todas las cosas Él siempre va a estar allí, según esa palabra. Pero también dice el versículo 8, hablando sobre la aceidad de Dios, dice, el que es, está hablando de un presente, es, el que era, está hablando de un pasado, y el que ha de venir, está hablando de un futuro. Aquí vemos los tiempos, o el cronos, esto es la palabra griega, cronos, significa cronómetro para la raza humana, porque el tiempo de Dios en los cielos no está bajo el cronos, sino bajo el kairos. El kairos es un tiempo que se maneja en los cielos, pero no es un tiempo que se maneja en la tierra. ¿Por qué? Porque el cronos es cuando Dios hizo la luna, el sol y las estrellas para que marcara las 4 estaciones sobre la faz de la tierra. La luna se hizo para marcar el comienzo y el fin de la noche. Y el sol se hizo para marcar el día, el amanecer y el ocaso del día, o el atardecer, o cuando termina el día. La función del sol y la función de la luna marca el día y la noche. Y eso en griego se le llamó cronos, cronómetro. Por eso entonces es cuando sale el tiempo en que nosotros medimos las horas. Pero usted debe de entender también de que ese cronos, esa palabra griega, no se aplica en el cielo. Entiéndalo, por favor, compréndalo. El cronos no se aplica en el cielo. En el cielo se aplica una palabra que también significa tiempo, pero el tiempo que se aplica en el cielo se conoce con la palabra de kairos, con K de kilo, kairos. ¿Por qué? Porque el sol y la luna y las estrellas no marcan ni el día ni la noche en el cielo.
etimología o qué significa la palabra etimológicamente. Etimología, escriba. Porque cada vez que yo hable sobre etimológicamente, usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Escriba, etimología. Origen o procedencia de las palabras. Origen o procedencia de las palabras. Origen o procedencia de las palabras. Y explican su significado y su forma. Y explican su significado y su forma. Eso es etimología. O cuando usted utiliza la expresión, es que etimológicamente basta a explicar la raíz de dónde nació esa palabra. La etimología, cómo nació. Eso es etimología. O si yo digo aceidad, la palabra aceidad es la que voy a tomar. Necesito explicar qué es aceidad. Entonces yo voy a decir, etimológicamente, aceidad viene del latín aceitas. Aceitas. Eso significa etimológicamente. Voy a hablar la raíz, cómo, de qué forma, de dónde nació y cuál es, qué significa. Entonces, etimológicamente hablando de aceidad, que viene del latín aceitas, la característica, ¿qué significa aceitas? Es la característica de un ser que existe por sí mismo. Es la característica de un ser que existe por sí mismo. Pero aceitas o aceidad, esto es de un latín, también significa que no solamente existe por sí mismo, pero también dice y explica que aceitas o aceidad, sin derivar su existencia ni depender de otro ser alguno. Vuelvo y se lo repito. Sin derivar su existencia ni depender de otro ser alguno. Yo ahorita voy a preguntar, cuando finalicemos la enseñanza, voy a preguntarle si a usted le quedó claro. Amén. Entonces, ¿qué es aceita? ¿O qué es aceidad? Es un latín, palabra latín, que significa la característica de un ser que existe por sí mismo, sin derivar su existencia ni depender de otro ser alguno. No, sin H, así. Aceidad con S y termina en D. Y aceitas con S también. Aceidad. Porque esa palabra aceidad, más adelante vamos a ver que viene una palabra deidad, y deidad significa Dios, pero lo vamos a más adelante enlazarlo. También aceitas, etimológicamente, este término fue usado frecuentemente en la filosofía y teología medievales. Medievales, es la expresión correcta. Medievales. ¿Por qué utilizaban en la época medievales este término? Aceidad o aceitas. En filosofía y en teología. Para referirse a la primacia absoluta o primacía absoluta de Dios por sobre todos los seres creados. Eso es aceidad. Vuelvo y se lo repito. Este término fue usado frecuentemente en la filosofía y teología medievales para referirse a la primacía absoluta de Dios por sobre todos los seres creados. Cada vez que en la era medieval, cada vez que se usaba esta palabra, la aceidad no se referenciaba a ninguna otra cosa, sino que a la existencia de un ser por sí mismo. No se le aplicaba a ningún ser humano, porque ningún ser humano depende de sí mismo, porque el ser humano y la raza humana y el cosmos y todo lo que conocemos tuvo un principio. Por eso aceidad se aplica solamente para un ser que existe por sí mismo.
Amén. Estos son términos teológicos y filosóficos de la era medieval. Aceitas. En conclusión podríamos decir, Dios existe por sí mismo. No, Dios se creó a sí mismo, no. Una cosa es que Dios se haya creado a sí mismo y otra cosa es que Dios existe por sí mismo. Es la forma como yo voy a hablar. Es las palabras que voy a utilizar para darle una plenitud o para darle un principio a las cosas. ¿Me está entendiendo? Dios existe por sí mismo. Aceitas. Dios existe por sí mismo. La base de su existencia se encuentra en Él mismo. La base de su existencia se encuentra en Él mismo, en sí mismo. La pregunta es, ¿en qué consiste la base de la existencia del hombre? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Nosotros existimos y podemos seguir viviendo si comemos. La base de mi existencia depende de la comida, de mi salud, de lo que yo haga, cómo cuide mi cuerpo, cómo viva. Porque si yo voy en una moto a alta velocidad y el piso está mojado y cojo una curva y me resbalo, me puedo accidentar y morir. O sea que el ser humano tiene una base para vivir en esta tierra muy limitadas. Por eso el ser humano se muere cuando llega la enfermedad. Pero Dios existe por sí mismo y la base de su existencia se encuentra en Él, en el sí mismo. O sea, Dios no depende de otro. Yo sí dependo de mi comida. Yo dependo de mi dormida. Si yo no duermo bien y trabajo mucho, me voy a desgastar, me voy a cansar, me voy a fatigar, me voy a enfermar y me voy a morir. Pero Dios no se muere, porque Dios no está dependiendo del sueño ni de la comida. Así que la base de su existencia se encuentra en el sí mismo. Para que Dios exista, no depende de otro. Para que usted y yo existamos, dependemos de lo que está creado y dependemos también de nuestra fe. ¿Lo están entendiendo hasta allí? Por eso yo dije, es un tema complicado. Pero si yo no les enseño, la pregunta es, ¿cómo van a responder ustedes? Y vengo con una palabra más complicada. A veces, esta idea se expresa diciendo que Dios es causa sui, S-U-I, latina. A veces esta idea se expresa diciendo que Dios es causa sui. Yo estoy hablando en términos filosóficos y teológicos. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que es la causa sui? ¿Algún día han escuchado esa expresión? ¿No? ¿Nunca? S-U-I, y latina, y de iglesia, sui, pero completamente se escribe causa sui. Si usted entra a internet, si usted tiene internet, coloque causa sui y verá lo que le va a aparecer. Son términos filosóficos y teológicos, pero que ahora los vamos a utilizar acá. ¿Sabe qué significa la causa sui? Que también se la aplicaron a Dios. La causa sui, como suena, sui, significa literalmente su propia causa. Pero lo voy a explicar mejor. La causa sui. Un hombre llamado Baruch Spinoza, judío sefardita, siglos XVII. Este judío, teólogo sefardita, los sefarditas son los de España, ¿no? Y este judío sefardita, Baruch Spinoza, fue el que le
otorgó a Dios esta expresión de causa sui. ¿Qué es la causa sui? Causa sui es su propia existencia. Este hombre vivió o nace en Ámsterdam, Países Bajos, en 1632. Nace este hombre, Baruch Spinoza, en 1632. Por eso se dice que son teología y filosofía medievales, porque es el tiempo que se utiliza en la historia para este término, medievales. Siglo XVII, Ámsterdam nace, Países Bajos, y este hombre decía que la causa sui, este teólogo judío sefardita, decía que la causa sui significaba también Dios no debe su existencia a ninguna otra cosa que a sí mismo. Usted nunca puede utilizar el término, es que Dios se creó a sí mismo. Dios nunca se creó a sí mismo. Porque si Él se hubiera creado a sí mismo, tuvo que haber existido en el tiempo de la eternidad, cuando Dios no existía. Y si Dios se creó a sí mismo, da a entender que tiene un principio, pero también da la posibilidad que tenga un final. Pero cuando yo leo la palabra en Apocalipsis 1:8, ya tomando esta palabra y aplicándolo la regla aceidad, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es hoy, el que era ayer y el que ha de venir mañana, el todopoderoso, Shaddai. Nunca utilice la expresión Dios se creó a sí mismo. Nunca. Porque te contradices y te vas en contra de lo que dice la Biblia. La palabra y la expresión correcta, en este caso, utilizando la causa sui, según la ética de Spinoza, Dios no debe su existencia a ninguna otra cosa que a sí mismo. Así que Dios es la teoría de su sustancia. Pero quiero preguntar, ¿para usted qué es una sustancia? Algo material. ¿Para usted qué es una sustancia? Alguien que me dé un ejemplo de sustancia. Escuche lo que estoy diciendo y usted lo va a tratar de analizarlo y de dar una buena respuesta. Él es la teoría de su sustancia. ¿Qué es una sustancia según los términos que estamos utilizando? Él es la teoría de su sustancia. Entonces, mire lo que significa esa palabra sustancia. Se entiende sustancia. Se entiende por aquello que es en sí. Y se concibe por sí. La pregunta es, para tomarnos un buen refresco, ¿cuál es la sustancia para ese refresco o ese jugo? La fruta. O sea que para poder tomarnos un buen refresco, dependemos de la fruta. Pero para que haya fruta, ¿la fruta de quién depende? Del árbol. ¿Y el árbol de quién depende? De la tierra. ¿Y la tierra de quién depende? De Dios. ¿Lo está entendiendo? Pero Dios no depende de ninguno. Ninguno. Si no es tan fácil, pero tan complicado. La fruta. Tenemos aquí una batería musical o percusión. Hay diferentes metales. Madera, metálico y plástico. Y alguien con la sabiduría usó la base, la sustancia de poder, o la materia prima, digámoslo así, para poder de todos diferentes elementos, madera, metal y plástico, armar este instrumento musical. Hoy en día lo tenemos aquí, pero la madera está ligada al árbol. El árbol, para que pueda seguir creciendo, depende de la tierra y depende que el hombre lo siembre también. Porque si el hombre no siembra y lo está barriendo, por eso es que estamos teniendo problemas con la capa de ozono. El material
metálico que tenemos tuvo que ser excavado y procesado para poder tenerlo hoy en día como lo tenemos. Y el plástico tuvieron que haberlo sacado de un árbol o haberlo reciclado de plástico para formarlo así. O sea que todo está ligado a algo y esto es una cadena. Dios no depende de nada. Dios, por eso dice la causa sui, según la ética de Spinoza, dice que se entiende por aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Que aquí viene un problema. Yo sí necesito tener claro el concepto de la creación del hombre. ¿Quién creó al hombre? Ah, Dios. Pero como yo quiero aplicar ese concepto, te digo, ¿y quién creó a Dios? Porque quiero usar el mismo concepto de la formación de las cosas aquí en la tierra, lo quiero utilizar, ese mismo concepto, quiero utilizarlo en la creación de Dios. Y Dios no tuvo creación. Él no se hizo a sí mismo. Esto significa que algo que necesita de otra cosa para concebirse no es independiente. Es decir, depende de aquella otra cosa. El mundo es dependiente. El mundo es dependiente. Dios vio que el hombre estaba solo y dependía de un amor, de una compañía. Y sacó la costilla y hizo la mujer, porque el hombre dependía de los brazos tiernos, de sus palabras, de su compañía y de la ayuda idónea, la mujer. ¿Dios tiene esposa, aunque es hombre? No. Porque Él no depende que le den amor. Él es el amor en su sustancia. ¿Ustedes sí me están entendiendo? Levante la mano que no está entendiendo. Yo trato de usar otras palabras. ¿Sí están entendiendo? ¿Seguro? Es que están como tan callados. ¿Usted me está entendiendo? Sí, ¿usted me está entendiendo? Ahí va. ¿Usted me está entendiendo? Existe. ¿Por qué? Para poder decir que realmente Dios existe y no fue creado, yo tengo que tener unas bases. No podemos confundir qué es creación con existencia. Con existencia. Dime, por favor. Esto es muy enredado. Es enredado. La misma palabra dice que Él es eterno, entonces es eso, o sea, Él es eterno. Sí, pero para que yo tenga claro que Él es eterno, tengo que tener unas bases, conceptos terrenales. Entonces estoy usando la palabra aceidad, estoy usando la palabra la causa sui y estoy utilizando la palabra sustancia. Tranquilos. Yo sé que hasta aquí todavía están dándole su cabeza vueltas y cosas, pero con lo que viene a continuación van despejando. Pero lo que tenemos que ir es cambiando las expresiones o las respuestas que damos frente a la propia existencia de Dios o quién hizo a Dios. No, es que Dios es principio y fin. Amén, eso dice la Biblia. Si yo no le explico que la causa sui, usted no va a tener palabras para decirle y convencer a esa persona que Dios no fue creado. Porque ¿qué es la causa sui? Según la ética Spinoza. Para poder darle respuesta a esto y saber qué voy a responder, yo tengo que llenarme de argumentos. ¿Cuál argumento? La causa sui. ¿Qué es la causa sui? Dios no debe su existencia a ninguna otra cosa, porque Él mismo es la sustancia de sí mismo. Y se lo expliqué. Para yo tener mi jugo necesito de la fruta depende del árbol, el árbol depende de la tierra. Para tener un vaso necesito del cristal, necesito que haya un procedimiento de arena y todo lo que sabemos. Entonces todas las cosas aquí en la tierra dependen de Dios. No depende de nada. Dios es la existencia, la sustancia de sí mismo. Dios vio que a Adán le faltaba una mujer porque todos tenían su pareja, le hizo una mujer, porque el hombre depende de la compañía de una mujer. El hombre depende de la amistad. Dios no depende del amor de ninguno.
porque Él es la esencia, la sustancia, Él es la fuente, Él es la base, Él es la materia prima, tanto eterna como materialmente. Por eso la causa sui dice que Él es su propia causa. Todo necesita, nosotros aquí en la tierra necesitamos una causa. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué fue esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? Todo tiene una causa aquí, una razón de ser. Dios no necesitaba tener una razón de ser para hacerse a sí mismo, porque Dios ya existía y siempre ha existido. Por eso estoy hablando de la causa sui, por eso estoy hablando de la seidá. ¿Qué es la seidá? La característica de un ser que existe por sí mismo, sin derivar de su existencia de ninguno otro, no depende de ningún otro. Nosotros sí dependemos. El cosmos depende de una estrella con otra. Para que los cultivos puedan crecer, depende de la luna, cuarto menguante y toda esta historia. Los ángeles dependen de Dios, porque Dios los creó. Sí. Entonces le estoy dando herramientas primero, bases, para llegar a la conclusión de la propia existencia de Dios. Porque estos temas ustedes no los conocían. Yo no sé, ojalá que me equivoque, pero yo creo que no se han escuchado en predicaciones muy comunes. Pero en mi necesidad de enriquecerlos a ustedes con un conocimiento más profundo, más de lo normal y más simple, me he visto en esa tarea de compilar la información, tratar de llevársela en lo más claro, resumido, para que usted me lo pueda entender. Exactamente. O sea, es que a usted le preguntan eso. A usted le pregunta, ¿y si usted tiene esposa? ¿Usted por qué Dios no tiene esposa? Porque Dios no depende del amor, porque Él es el amor en esencia. Amén. Sigo explicando lo que era sustancia entonces. Se entiende sustancia, se entiende por aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Dios no necesitó de argumento para formarse, pero Dios sí necesitó de argumentos para formar al ser humano. ¿Por qué Dios hizo al ser humano? Ya lo explicamos en las otras, para que lo adorara en espíritu y en verdad. Dios sí necesitó conceptos. ¿Por qué vamos a hacer al ser humano? Por esto y para esto. Pero Dios no necesitó de un concepto para formarse a sí mismo. ¿Por qué voy a hacerme? A ver, me voy a hacer porque quiero ser Dios. Me voy a hacer porque quiero ser todopoderoso. Nosotros sí nos formamos en música porque queremos ser profesionales. Usted está estudiando porque quiere ser un profesional. Por eso cuando usted dice, es que Dios se creó a sí mismo, y aplico la causa sui, entonces estoy diciendo, bueno, ¿cuál fue el concepto que Dios utilizó para crearse a sí mismo? O sea que antes que Dios existiera, si eso fuese así, antes que Dios existiera, el pensamiento de Dios, pero no estaba formado, Él pensó, ¿por qué me voy a hacer? ¿De qué forma me voy a hacer? Grande, chiquito, barrigón, barbudo, sin barba. No, eso no aplica. ¿Está entendiendo la lógica de las cosas? Yo entiendo, estamos utilizando términos filosóficos y teológicos medievales, pero yo sé que usted al final lo va a entender mejor. Sigo entonces. Esto significa que algo que necesita de otra cosa para concebirse no es independiente. Yo hago una pregunta. ¿Están ustedes convencidos que Dios es 100% dependiente o es independiente? ¿Independiente o dependiente? Independiente. Dios no necesita de mi oración. Dios no necesita de mi consagración. Dios no necesita para vivir en santidad que yo me santifique. Dios no necesita de eso.
Si usted salió y se descarrió de este culto, salió y se fue, se tiró al mundo, es problema suyo. Pero Dios siguió siendo Dios sin usted o con usted. Si usted dice ahorita yo no sé qué, ahorita yo no sé qué más, pues es problema suyo, no es problema de Dios. Dios sigue siendo Dios con usted o sin usted. Porque Dios es totalmente independiente. Es decir, los dependientes dependen de aquella otra cosa. Mientras la sustancia es independiente, estando en sí y se concibe por sí. Dios es absolutamente, de eso hace que Dios sea absolutamente infinito. La sustancia es independiente y se concibe por sí misma, ¿no? Sí. Vuelvo y se lo repito. Sí. Estamos hablando de la sustancia. Entonces dice, mientras la sustancia es independiente, en tanto es en sí y se concibe por sí. Dios, porque la sustancia, Dios es absolutamente infinito. Ahora, ¿qué es infinito para usted? No tiene un comienzo, no tiene un fin. Por eso Dios es infinito. O ustedes utilizan términos, es que Dios es eterno. ¿Eterno es por qué? ¿Porque va a vivir eternamente y para siempre? ¿O porque nunca tuvo un principio y nunca va a tener un final? ¿A qué se refieren ustedes? Porque esa es otra cosa. Si yo me estoy refiriendo a que Dios es eterno, pero me estoy imaginando que un día Él comenzó y ahora ya no va a volver a morirse, esa es otra historia. Es las cosas como yo las estoy interpretando, los conceptos que tengo yo de la palabra. Dios es infinito. Es que nunca se va a morir. Y uno le pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Él se hizo a sí mismo. Error. Porque la palabra infinito originalmente es algo que nunca no fue ayer y va a dejar de ser mañana. No, es algo que siempre estaba allí. Él siempre estaba allí. ¿Duro? Sí. ¿Entenderlo? Sí. Porque tu mente y mi mente no fueron diseñadas para entender a Dios. Por eso nos cuesta creer, porque según la gente, Dios manda terremotos, catástrofes, violaciones, accidentes y etcétera y etcétera. ¿Por qué Dios lo permite? Porque tu mente y mi mente no fue creada, no fue diseñada para entender la esencia y la sustancia de Dios. Porque el hombre todo quiere un por qué y para qué y una respuesta. Dios, la respuesta divina, la esencia y la sustancia de Dios no está en la capacidad de este microchip, si se puede decir, en el cual Dios nos hizo el cerebro. Dios no nos hizo para entender los misterios de por allá. Es más, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Hay cosas que usted nunca va a entender, como dijo Pablo, hasta que no esté cara a cara con Dios. Porque tú y mi mente no tienen la capacidad de entender las cosas de arriba. Entonces ahí voy a leer el texto que el hermano utilizó al principio, cuando habló de esa parte. Juan capítulo 3, versículo 8. No, le voy a leer desde el 6. Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que nació del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús hablando con Nicodemo, uno de los doctores. Nicodemo no era cualquier estudiantico, Nicodemo no era cualquier alumnito. Nicodemo, según se dice, que era un rabí, era un hombre letrado, versado, estudioso y respetado por su conocimiento. Mas sin embargo Jesús le dice, oye, es necesario nacer de nuevo, y se espantó. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere, le dijo Jesús, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Usted puede entender en estos momenticos, si usted siente una brisa, usted puede entender, vino de aquí, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Pero usted sabe exactamente para dónde pegó. No,
Oye, pero si estamos viviendo en la tierra, ¿por qué no lo puede entender? Porque hay cosas, códigos secretos, fuentes de existencia que el ser humano no puede entenderlo. Y le hizo una mejor. Y le dijo, en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y el hombre quiere todo darle un por qué y para qué y punto. Necesito saberlo. No, hay cosas que no entendemos aquí en la tierra. Y vivimos aquí en la tierra. ¿Cómo pretendemos conocer, creer en un lugar donde ni usted ni yo hemos estado? Y versículo 13, para dejarlo un poquito más. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero yo dije, pero bueno, espérate, porque Jesús está hablando con Nicodemo. Nadie subió al cielo, eso es verdad. Sino el que descendió del cielo, pues Jesús descendió del cielo, está fácil. El Hijo del Hombre que está en el cielo, espérate, porque es que Jesús no estaba en el cielo. Jesús está hablando cara a cara con Nicodemo. ¿Por qué le dice Jesús que está en el cielo? Y para poder entender esto, tengo que irme al contexto de Filipenses, que dice que Él se despojó de ser el Hijo de Dios. Todo su poder, su deidad, su gloria, todo lo que le hacía Hijo de Dios, lo dejó en el cielo y se vino como usted y como yo, carne y hueso. ¿Quién estaba en la tierra? Jesús el hombre, la carne. ¿Quién estaba en el cielo? Que según Jesús le está diciendo a Nicodemo, lo que Él era como Hijo de Dios. Porque Él no estaba actuando como con el poder, la gloria, la cobertura de Hijo de Dios. Él estaba actuando como un hombre 100% que se cansaba, que se sudaba, que le daba sed, le daba hambre, le daba sueño, etcétera, etcétera. Como usted y como yo. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Exactamente. Entonces, Dios es absolutamente infinito. Esto es una sustancia que consta de infinitos atributos. Ahora pregunto, ¿cuáles son los atributos de Dios que hacen que sean Dios? Entonces ahí entran los infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. 3 atributos. Omnipresencia. Tome textos bíblicos, que les voy a dar textos bíblicos. Omnipresencia. Dios tiene también infinitos atributos. Omnipresencia. Isaías 66:1. Isaías 66:1. Salmos 139, 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Vuelvo y le repito. Atributos infinitos de Dios que hacen que Dios sea Dios. No que se haya creado, no. Que hace que Dios sea Dios. Omnipresencia. Isaías 66:1. Salmo 139, 7 al 10. Y Jeremías 23, 23 al 24. Ya usted lo puede leer en su casa para que avancemos un poco. Otro atributo infinito. Omnisciencia. Omnisciencia. Omnipresencia es que Él está en todo lugar. Está en todo lugar. Y lo dice Isaías, lo dice Salmo, lo dice Jeremías. Omnisciencia. Salmos 147. Del 4 al 5. Salmos 147 del 4 al 5. Dios todo lo sabe. Y otro atributo, tercer atributo, omnipotencia, que
En hebreo se dice Shaddai. Cada vez que usted dice Shaddai en hebreo, está diciendo que Él es omnipotente o todopoderoso. Omnipotencia, Shaddai en hebreo. Eso está en Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 17 y el versículo 27. El 17 y el 27. Y también está en Mateo 19, 26. Mateo 19, 26, que es muy conocido por muchos. ¿Usted recuerda que dice Mateo 19, 26? ¿Alguien recuerda? Lo que es imposible para el hombre es posible. Todo es posible para Dios. Omnipotencia. Esto significa que Dios existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. La casualidad divina es una casualidad inmanente. Inmanente. Dios es una causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Todas las cosas son causadas por Dios en el mismo sentido de que Él es causa de sí mismo. O sea que todo, absolutamente todo, cielo, tierra y debajo de la tierra, visible e invisible, dependen de Él. Pero Él no depende de nada de ellos. ¿Lo entiende? Visible e invisible dependen de Él. Pero Él, para existir, no depende de eso. Complicado, ¿cierto? Un poquito. Seamos sinceros, ¿cierto que sí? Pero estoy tratando de explicarle esto, porque de pronto usted algún día pueda dar una sabia y sana respuesta a este interrogante que se hace y que mucha gente se mofa diciendo, ja, 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 le pregunté al pastor, le pregunté a la hermana, le pregunté al ujier, a la diácono, a la diaconisa, y que quién era Dios, y ja, 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 no fueron capaces de responderme. Es que no saben, hablan de Dios y no saben de Él. Pues sí tenemos la respuesta de Él. La casualidad divina es inminente, pero Es no transitiva de todas las cosas. La casualidad divina es una casualidad inmanente. Dios es una causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. Yo no puedo explicar todas las palabras. Yo creo que usted más de una aquí se la sabe. Y si no se la sabe, la buscará ya en su correo. Ahí sí puede utilizar el internet para las cosas buenas. Eso significa todas las cosas son causadas por Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, separados de mí no puedes hacer nada? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa alrededor depende de Él. Eso es la propia existencia de Dios. Entonces, las cosas dependen de Dios. Dios es causa sui. La primera causa o la última explicación de todo. Ahora sí entendió que era la causa sui según teólogo. ¿Lo entendieron? Bueno, el término técnico para esta palabra es aceitas. Y la palabra aceita, recuerde que significa el que tiene su origen en sí mismo. Un término semejante, aunque con connotaciones ligeramente distintas, es la palabra perseidá. Escriba, perseidá, que fue la palabra que estamos utilizando. Vamos a utilizar. Ya hablamos de aceidá, que es la existencia de Dios por sí mismo. Y hablamos por qué Dios existe a sí mismo. Hablamos que era a través de la causa sui. Ahora vamos a hablar de la palabra perseidá. Termina en D. Perseidá, con S. Perseidá.
Termina en D y es con S. Etimológicamente, ya saben qué es etimología, ¿cierto? Perseidá. Perseidá. La palabra Perseidá, etimológicamente, viene del latín medieval perseitas. Perseidá viene del latín medieval perseitas, que significa condición de existir. Perseitas, condición de existir, algo por sí mismo e independiente. Condición de existir algo por sí mismo e independiente. Bueno, voy a hablar de otro término también acá. Perseidá en el lenguaje escolástico. ¿Qué entiende usted por la palabra escolástico? Bueno, eso sí es fácil, escolástico. ¿Que se acerca a algo? Escolástico. Perseidá en el lenguaje escolástico. ¿Qué es escolástico? Escolástico es una palabra latín, teológica, filosófica, dominante del pensamiento medieval, ideológicamente. Escolásticos se encerraban en tres cosas. El lenguaje escolástico se encerraba era medieval en tres cosas: en la razón, en la fe y en la verdad. En eso se enfocaba el pensamiento o el lenguaje escolástico. Bueno, razón, ¿por qué Dios existe? La fe, ¿y cuál es la verdad de esto realmente? Entonces, la Perseidá en el lenguaje escolástico, vuelvo y repito que es escolástico, latín, teológica, filosófica, dominante del pensamiento medieval, ideológicamente estaba encerrado en tres cosas. Los escolásticos, los estudiantes escolásticos, escolar, pues para que me entienda un poco, los estudiantes, los escolares, escolásticos, cuando estudiaban a Dios, esta palabra escolástico se fundamentó en tres cosas: en la razón, en la fe y en la verdad. Amén. Ambos términos, aceidá, perseidá, se han usado frecuentemente en el contexto de los argumentos tradicionales para probar la existencia de Dios. Ahora, vamos a leer una porción de la Biblia. Y voy con otra palabra que eso sí es latina. Eso es latina. Eso no es ni griego ni nada. Eso sí es latina. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a hablar en estos textos que vamos a usar, ya vamos a puros textos. Vamos a hablar de la aceidá. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Vamos a hablar de la perseidá. Entonces voy a usar textos bíblicos. Ya hablamos la parte teológica y teoría, ahora vamos a la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, 3 y 4. Textos que afirman la existencia de Dios. Eso que hace que Él sea Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Eso qué es? De las palabras que yo les enseñé ahorita. ¿Qué es? Causa sui, aceidá o perseidá. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Eso qué es? ¿Ah? Perseidá. ¿Qué es perseidá entonces? ¿Qué es perseidá? ¿O es causa sui? ¿Es perseidá o causa sui?
Si yo hablo de la causa sui, dice de que la causa sui, Dios es su propia causa, Dios tiene su propia existencia. Y que las cosas de allá, fuera de Él, dependen de Él. Pues eso hace parte de la aceidad, de la causa sui, de la perseidad, de la sustancia de Dios. Está enfocado todo. Todo está enfocado. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Oye, en Él estaba la vida. ¿Eso qué es? ¿Se acuerdan de una palabra que utilicé con ese? ¿Ah? La sustancia. Esa es la palabra. Ahora usted ya va a leer la Biblia. Tiene términos fisiológicos, teológicos y filosóficos. Y lo vas a leer la Biblia con otro entendimiento. En Él estaba la vida. Él era la sustancia. Esa causa sui. Y la vida era la luz de los hombres. Los hombres son dependientes. Él es independiente. Amén. Pero, ¿qué tal que yo le leyera este texto? No, este no. Juan capítulo 5, versículo. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, 26. Mire lo que dice el 25, 5, 26. Juan capítulo 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿eso qué es? Sustancia, perseidad, aceidad, sustancia. Pero le voy a anexar otra palabra a esto. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La pregunta es, ¿el Padre y el Hijo aquí es el mismo o son diferentes? Son diferentes. Porque las Escrituras dicen, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hay un punto y hay una coma, hay un pare, dice, así también el Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso Jesucristo vino a ser, aunque por ahí digan que es un Dios con tres cabezas, por eso se entiende que Jesucristo tiene los mismos atributos, poder del Padre, porque el Padre se lo dio a su Hijo. Exactamente, son dos personas diferentes. El Padre, pero el Padre tiene un Hijo, y su Hijo también es como el Padre, porque según este versículo dice, y así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero le voy a cambiar esa palabra a sí mismo por una palabra latina. A los que manejan la ética y el glamour y toda esta historia, me vas a ver de qué voy a hablar. Yo sí soy, todo este término de ética yo no lo manejo. En teología sí pregúnteme lo que sea, pero en el diario común no, yo parece que soy como del vulgo. Pero le voy a leer el mismo término con una palabra, no es griega, no es latina, no es hebrea, no es medieval, es una palabra actual latina. ¿Qué entiende usted por latina? De nosotros. Entonces escuchen lo que va a leer ese mismo término. Porque como el Padre tiene vida per se, así también ha dado al Hijo tener vida per se. Per se. No es pegado, es separado. P-E-R, per, aparte, se. Sencillo. Per se. Cuando la pronuncian rápidamente dice per se. Lo pegan. Normal es separado. Per, aparte, se. Con S. Se. Per se. Sin nada. Así como suena. Per se. Si lo quiere decir pegado, dígalo pegado. Entonces, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida
per se. Así también ha dado al Hijo tener vida per se. Per se, ¿cómo suena? P-E-R-S-E, per se. Expresión latina que significa 4 cosas. 1, por sí mismo. Per se significa por sí mismo. 2, significa en sí mismo. En sí mismo. Per se, por sí mismo, en sí mismo. 3, por su cuenta. Por su cuenta. 4, por propias facultades. Vuelvo y repito, per se significa por sí mismo, en sí mismo, por su cuenta, por propia facultad. Ahora, voy a aplicar este término latino, lo voy a aplicar en la Biblia. ¿Me cabe o no cabe? ¿Se puede o no se puede? Versículo 26, capítulo 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué significa per se? En sí mismo. Ah, si ves que ya estás cambiando el lenguaje y ya puedes predicar o hablar con mucho más denuedo con las herramientas que le estamos dando aquí. Porque como el Padre tiene vida per se, ¿lo entendió? Así también ha dado al Hijo tener vida per se. ¿Cabe o no cabe? Cabe. Así que, entonces, si recordamos la aceidad, la característica de un ser que existe por sí mismo, entonces podríamos decir, aceidad es la característica de Dios de existir per se. ¿Ahora sí lo entendió? ¿Qué es aceidad? Dios existe. Dios tiene existencia, siempre ha vivido per se. O sea, en sí mismo, por facultad propia de Él mismo, por sus propias facultades, por su propia cuenta. Él no depende de nada. ¿Por qué metí esta palabra aquí? Por eso, porque cuando me encontré con esta palabra, yo dije, venga. Es una expresión latina que muchos los manejan, los elocuentes lo manejan. Pero si escucharan a un evangélico hablar con estos términos, van a decir que esa iglesia realmente es una iglesia dotada y equipada con un conocimiento maduro de las Escrituras, no solamente en épocas medievales, sino actuales. Y si usted le habla con alguien que a veces son muy elocuentes y usted no sabe lo que está diciendo, y le preguntan, ¿es que quién hizo a Dios? No, espera un momentico. Dios no lo hizo ninguno. Dios existe per se. Y también su Hijo existe per se. ¿Cómo así? 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Eso significa la palabra per se. Dios no depende de nadie. Él es y punto. Apunten citas y en su casa las estudian entonces. Romanos capítulo 11. Se lo voy a leer rapidito. Romanos 11. 33. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Dios existe per se, por sí mismo,
Y versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Eso se llama aceidad. Cuando usted ya lee este versículo, ya usted lo puede clasificar con aceidad, con la causa sui, con la sustancia, con la perseidad. Y esto que le estoy enseñando es el lenguaje escolástico, es la razón, la fe y la verdad de que Dios existe sin que nadie lo haya hecho, ni que Él se hizo un día, sino que siempre ha existido. Otro texto rápido. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice la palabra: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que Él es la sustancia. Es que este mundo no fue creado. Esto vino la bomba y explotó todo. Mentira del diablo. El famoso Big Bang, pura carreta, cháchara. ¿Cómo es que dice usted, amor? Pura alaraca, ¿cierto? Sí, alaraca. Pura alaraca científica. Pura alaraca científica. Nosotros no somos ni científicos, unos tienen su bachiller, otros no lo hicieron, pero sabemos que todo existe por la causa sui. Dios es la existencia de todo. Amén. Colosenses 1, otra cita rápido. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1. 16 al 18 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, o sea lo que usted ve, e invisibles, espíritus, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es la sustancia. Él es la causa sui. Él es la aceidad. ¿Por qué? Porque las cosas existen gracias a que Él tiene esos atributos divinos. Y dice el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas. O sea que todo sí tuvo un principio. Pero Él no tuvo un principio. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y el 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Isaías 44. Me faltan 2 versículos y nos vamos. 3 versículos y nos vamos. Se lo entrego rápidamente. Isaías 44. Dice la palabra, 44, 24. Así dice Jehová. Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. ¿Quién le ayuda a Dios? Dice, que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, ¿cómo podría decirlo? Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, extiendo la tierra per se. Aquí también cabe esa palabra, per se, por sí mismo. Juan 10, Evangelio de Juan, si quiere apunte nomás y en su casa busca. Juan capítulo 10, versículo 17, dice, 17 y 18, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo
la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces podríamos concluir con el Salmo 90, y aquí ya acabo. Versículo 2. Y dice así, dice la palabra. Pero Salmo 92 dice, Salmos 92, termino con este texto. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Más claro no hay. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios nunca fue creado, ni se creó a sí mismo. Y se lo leo. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Conclusión, todas las cosas en la tierra tienen una causa. La causa para existir. Pero Dios no tiene una causa y ni requiere de una causa para existir. Por eso es el eterno, infinito. Por eso es Dios. Esto es Aseidá. Amén. Padre, te damos gracias en esta oportunidad. Bendecimos tu gloria. Bendecimos tu honra, tu poder y tu alabanza, Jesús. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Sabemos que son temas un poco difíciles, pero alguien tiene que predicarlos, alguien tiene que enseñarlos y alguien lo entenderá a cabalidad. Alguien tomará estas enseñanzas, Padre, porque muchas personas, Señor, necesitan tener claridad de estos temas, pero se encuentran respuestas distorsionadas o incompletas. Pero por tu misericordia, tú nos llenas de tu sabiduría y de tu conocimiento para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.